Una nueva semana inicia y hoy en Cybersalud tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre protocolo de retorno a labores y lo que es la preservación de la salud frente al COVID. Hoy me acompaña nuestro querido licenciado Michael Valdés, la licenciada Lourdes Irribarren y el doctor Ramiro Campos. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, empezando esta semana. Lynn, ¿cómo están ustedes, chicos? Muy Bastante bien. bien, gracias a Dios. Muy bien. Extrañando Cibersalud cuando tuvimos una semana fuera. Dios, Sí, Hoy, sí, sí, mucho la trabajo, lluvia y ¿verdad? los problemas técnicos de verdad nos han estado, pero bueno, nos ayudaron volvemos. mucho. Sí, volvemos con un tema que de verdad ahorita es muy necesario, pues porque ya con todo este tema de las reactivaciones de los bloques, creo que se vienen las cosas buenas, ¿no? Sí, Como es quien algo dice. importante ahora. Claro, es un Entonces tema que tenemos podemos- acá el especialista del área, el señor Michael Valdés, es licenciado en Seguridad y Salud Ocupacional. Aparte de que vayamos a hablar sobre el mismo proceso como tal, me gustaría pues recalcar la importancia del idóneo dentro de este proceso, porque realmente es importante que exista una persona que tenga todos los diferentes enfoques y los diferentes escenarios frente a los riesgos que puede tener una persona y las medidas que hay que tener. Entonces, Michael, la verdad es que quiero que nosotros pues podamos realizar un conversatorio abierto y nos puedas informar dentro de tu formación qué aspectos pues generales nosotros debemos salvaguardar en esto y también pues ver tu punto de vista como disciplinar en todo este tema de retorno a labores. Claro que sí, muy buenos días a todos. En efecto, es un tema que ha venido generando controversia, sobre todo porque es una necesidad para todos los negocios hoy en día. Y es que cuando hablamos de retorno a las labores, pues consiguiendo siempre el control o evitar la generación o propagación de las enfermedades del COVID en los centros de trabajo, pues recurrimos a un especialista para que nos genere ese protocolo o para que nos oriente de cierto modo de cómo podemos actuar de manera preventiva, de manera tal que evitemos y logremos el objetivo, ¿no? Y en ese sentido, pues, y es un tema de debate hoy en día porque ha generado cierta suspicacia, y es que inicialmente este protocolo podría ser generado de cierto modo por especialistas en carreras afines. Sin embargo, posteriormente, de hecho, por parte de asociaciones y gremios afines a la seguridad y salud ocupacional, se generó un debate y en él se exigió de cierto modo que fuese elaborado por idóneos, ¿no? Posterior a eso, pues hubo un choque con el bloque empresarial, en el cual, sobre todo en el aspecto de empresas que tengan más de 51 colaboradores, en el cual pues dejaba abierto la posibilidad de ser realizado por especialistas de carreras afines, ¿no? Que si podemos ir viendo punto a punto, pues realmente genera cierto debate. Sin embargo, forma parte ya de la realidad que vivimos desde antes del COVID. Entonces, pues esto o este plan de retorno tiene como objetivo general, pues, alinear al empresario de manera tal que pueda, al momento de ir reabriendo sus negocios, cumplir con todos estos lineamientos dados ya por los organismos de salud, entes que emiten cada una de las recomendaciones para poder tener todas las medidas sanitarias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de medidas sanitarias, pues tiene también un enfoque de riesgo biológico, que cuando lo vemos trasladado a la profesión de seguridad y salud ocupacional, pues este señor o este especialista viene a generar la identificación de todos los peligros dentro de esa área de trabajo, evalúa los riesgos, qué tan alto, qué tan bajo es, la probabilidad de afectación por este virus dependiendo de la actividad económica. Claro, porque habrá, dependiendo del tipo de actividad económica, empresas que requieran de cierto modo un mayor acercamiento a las personas, y estas son las que tienen una mayor vulnerabilidad ante el contagio del COVID. Y una vez nosotros identificamos esto, podemos aplicar controles o medidas de acción
que sean consonas a la realidad de ese negocio, de esa empresa. Entonces, realmente quienes generan esta normativa en Panamá, el Ministerio de Comercio con el Ministerio de Salud, acompañados obviamente de profesionales del área de salud ocupacional de la Caja de Seguro Social, precisamente para lograr esto, ¿no? Ellos basan este protocolo de retorno a la normalidad socioeconómica y sanitario post-coronavirus 19 con 5 aspectos importantes, ¿no? Uno de ellos, el primero, es la creación de un comité de salud e higiene para el control del COVID-19, ¿no? Este está contemplado, de hecho, está contemplado en las normativas anteriores, lo que es la resolución 45.588 de la Caja de Seguro Social. Es una normativa que data del 2011 y obliga, porque es un requisito obligatorio para todas las empresas del país, a crear un comité de salud e higiene en el trabajo. Conformado, dependiendo de la cantidad de colaboradores, tiene funciones específicas de cara a la gestión de la seguridad de salud. Entonces, ¿qué hacen estos entes? Pues les recuerdan al empresario, hey, tienes que cumplir esta normativa, sin embargo, ahora lo hacen específicamente por esta situación. Y añade algunas responsabilidades, que entre ellas está el aplicar las medidas específicas para evitar el contagio, crear medidas o horarios especiales y restricciones de cantidad de colaboradores dentro de la instalación, generar un programa para poder monitorear personal que esté laborando con síntomas o evitar que personal con síntomas ingrese a las instalaciones, y también como último punto el manejo del estrés laboral. Este último pues precisamente porque tenemos en algunos casos, para poder retornar a la normalidad, no podemos hacerlo el 100% inmediatamente y vamos a tener personas todavía en modalidad de trabajo online o teletrabajo. Entonces, hoy en día, de hecho, a partir del día lunes, 1 de junio, tenemos la apertura del segundo bloque. Y con ello, una mayor cantidad de negocios abiertos y más gente en la calle. Entonces, de hecho, también a partir del día 1 ya no va a haber retenes ni cercos. En teoría, como indica la normativa o los anunciados del gobierno, a partir del día 1 pues no habrá salidas con la cédula y todos habrá a partir de las 7 de la noche pues ya habrá un cese, ¿no?, a la salida, ¿no?, hasta las 5 de la mañana. Eso lo que hace es generar que mayor gente esté en la calle y habrá focos de atención que todavía no hay probabilidad. No es que estamos combatiendo el COVID, sin embargo aún existen probabilidades de contagio, y lo que permite es que todo el mundo esté en la calle, pues genera una mayor probabilidad de contagio, no solo en la empresa, sino también al área de la salud general, ¿no?, de la población. Así es. Entonces, el primer punto de esto, el comité de salud, higiene y salud, pues le comento pues que era, como le comentaba hace un momento, que era uno de los temas que ha generado cierta suspicacia, ya que como es algo multidisciplinar, pues deja abierto a profesionales de otras disciplinas que puedan hacer esto. Ahora, esto genera debate, y es que, por ejemplo, usted iría a hacerse una cirugía con un profesional que no sea de su área, con un médico especialista que no sea de su área. Eso es cierto, Michael. Realmente es complicado, es bien complicado porque... Y ahí es donde quería hacerte la pregunta. Si hay tipos de empresas que no cuentan con nadie del área de salud, pero están cumpliendo con el protocolo, de igual forma no debe haber una revisión por parte de alguien idóneo como tal, o están aprobando simplemente pues que estén cumpliendo los pasos.
Claro, de hecho, surgió la resolución, decreto ministerial de 155 del 2020, generado recientemente, el 25 de mayo, en el cual establece la creación de estos comités o la presentación de estos protocolos ante el Ministerio de Trabajo. En su artículo número 6, inicialmente dejaba eso específicamente a idóneos en salud ocupacional. Obviamente, como es una carrera afín del sector de salud, la idoneidad la genera el Consejo Técnico de Salud en el Ministerio de Salud. Sin embargo, los gremios de empresarios generaron inmediatamente su queja y indicando pues que no existían suficientes profesionales, lo cual no es así. De hecho, asociaciones como la NACSOP o APROSOF, que son afines del sector de seguridad y salud ocupacional, se mostraron presentando datos como lo es la cantidad de personas que hay, profesionales que hay en el sector, solamente idóneos, ¿no? Considerando también otras profesiones. Y es que hoy en día podemos tener alrededor de profesionales en el sector de salud de más de 1.500. Entonces, y de esos aproximadamente, según encuesta, datos compartidos por ANACSOP, alrededor del 40% está desempleado. Entonces, tenemos muchos profesionales idóneos en este momento sin trabajo. Entonces, es un poco contradictorio a los enunciados que generan el sector empresarial, en el cual, uno, no contamos con suficientes profesionales idóneos, y dos, digamos que ellos consideran esto un proceso burocrático de retorno al trabajo, ¿no? Lo cual, en este sentido, no ven digamos que la importancia que tiene el prevencionista o el idóneo en este área para poder generar, en este caso, evitar que se den enfermedades, ¿no? O aplicar controles efectivos o cónsonos a la realidad empresarial. Y es que no se le ha dado, de hecho creo yo, y palabras muy personales, la profesión no se da a ver tanto si no es por esta coyuntura del COVID-19, es que genera una necesidad. Y es una realidad que hoy en día tenemos profesionales, o tenemos la oportunidad de contar con muchos profesionales idóneos egresados de diversas universidades, inicialmente de UDELAS, ahora UMESIT y otras universidades que están generando estos estudios y que ya tienen graduados en el sector, que también son parte de la fuerza laboral en el área de seguridad y salud ocupacional, que pueden ingresarse al sector productivo, ¿no? Entonces, darle la oportunidad. Y como bien indica Lynn, muchos empresarios no le dan la importancia. Como le digo, esta normativa es de 2011 y obliga a que las empresas tengan un comité conformado por profesionales del sector. Y nadie lo hace, nadie lo cumple. Digo, obviamente es un problema también porque hay que darle un cumplimiento a esto, ¿no? Y muchas veces las entidades no lo hacen. Emiten las normas, pero no generan un cumplimiento estricto de las mismas. Y también pienso que es algo cultural, porque muchas veces enfocan salud y seguridad ocupacional con construcción, o sea, no lo ven enfocado, solamente lo ven en ese aspecto, a otros sectores empresariales. Entonces, por lo menos ayer me tocó escuchar en la noticia un empresario que decía que muchos comercios no iban a abrir porque ellos simplemente sentían que era absurdo el tipo de reglas que se les estaba pidiendo para la reapertura, pero o sea, creo que no, es como dice Michael, no han visto la magnitud de lo que puede ocasionar que no cumplan estas medidas. No, y como todo, o sea, todos los requisitos que tiene como personal idóneo cualquier especialista en el área de salud. Tú, Lynn, que eres fonoaudióloga, tienes una idoneidad que te hace competente dentro de eso, y yo como fisioterapeuta, pues también, igual en el tema de la parte de seguridad y salud ocupacional. ¿Regresó Ramiro? Sí. La tecnología nos quiere atropellar de vez en cuando. Profe, una consulta. Por lo menos en la parte de cuando ya una vez se establece el comité de salud, obedeciendo pues a los requisitos de la cantidad de personas por sede, por edificio, el funcionamiento de ese comité debe basarse en las funciones que establece el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, pero también qué procesos como tal se sugieren para el mantenimiento, seguimiento, persecución de esas
medidas y el compromiso del colaborador frente a ese comité. Claro, inicialmente es la conformación de ese comité, ¿no? Y luego que dependiendo de la cantidad de colaboradores y demás se presenta ante el Ministerio de Trabajo y según indican, que va a estar sujeto a una serie de inspecciones que no es un requisito para operar. O sea, uno puede operar y presentar su comité y su documentación de plan de retorno ante el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, lo que indican es que está sujeto a inspección, en el cual se va a generar un sello Panamá saludable, ¿no? A las empresas que cumplan con todos estos parámetros consonos a la realidad de cada uno de sus negocios. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones que tiene el comité como tal o que la empresa debe considerar al momento de presentar este plan de retorno? Uno, están las medidas de prevención y control. Y estas medidas de prevención y control deben ir asociadas obviamente al negocio, y debe tomar en cuenta no solamente el uso del equipo de protección personal, porque es un error común indicar que solamente es colocarse los guantes de la mascarilla. Claro, digo, el guante de hecho está no recomendado precisamente por la manipulación por la sensación esa de seguridad que te da, o de mal seguridad, ya que al momento de manipular muchos elementos igual estás contagiando. Estás contagiando, ¿no? Entonces, entre las medidas que generalmente se recomiendan está el distanciamiento de 2 metros, de más de 2 metros, o al menos 2,50 metros. Este distanciamiento, ¿cómo lo aplicas en la empresa? Entonces, tenemos lugares de trabajo que son especie de cubículos, que generalmente el empresario, o de acuerdo a la distribución estratégica de los negocios, están uno con otro, o sea, casi que juntitos. Entonces, ¿cómo uno aplica una medida de control? Obviamente habrá que hacer un análisis de carga laboral en el cual te va a determinar en tu centro de trabajo cuántas personas vas a tener la capacidad considerando estas medidas de distanciamiento. Obviamente habrá personas que no va a poder o que no van a poder laborar. Obviamente aquí en este punto habla específicamente de aquellos colaboradores o aquellas profesiones o funciones que requieran de la atención presencial, ¿no? Y limitando aquellas que no sean prioridad tener ese contacto con las personas, ¿no? Y en ese sentido, aquellas que no tengan pues se pueden aplicar como medida de distanciamiento lo que hoy en día estamos viendo en algunos negocios, que son el teletrabajo, ¿no? Claro, porque no son obviamente funciones que requieran ese contacto de frente con sus clientes, ¿no? Y también al momento de las entidades públicas o entidades o empresas que requieran o tienen mucha convergencia de personal. Hablamos en este caso de entidades públicas o de universidades, por ejemplo, que requieren de muchas personas que estén dentro de él. ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo vamos a lograr ese distanciamiento? De hecho, si hoy en día yo estuve en la ciudad hace unos días, yo vivo en el área de Chorrera, y veía los metrobús, por ejemplo. Los buses estaban llenos. O sea, no había ningún tipo de cumplimiento de estas medidas de distanciamiento. Entonces ahí entra un poco lo que comentaba Lynn hace un momento, el tema de cultura. Nosotros como panameños todavía no es que no veamos la importancia, porque vemos a todo el mundo con mascarilla, tenemos miedo, nos preocupa enfermarnos porque es algo que está generando una consecuencia fatal. Sin embargo, todavía digo que estamos aflojando un poco los controles, ¿no? Personales sobre todo. Y obviamente al ser un tema de cultura, pues depende del profesional del área de seguridad y salud, y ahí entra otro de los controles, que es la formación o el generar cultura dentro de los trabajadores, generar esa conciencia de prevención, no verlo desde el punto de vista de que es una prioridad, porque obviamente las prioridades pueden cambiar de un momento a otro, sino verlo como un valor de vida. El poder cumplir con estas medidas de control sanitaria me va a evitar generar esa enfermedad, y también como repercusión evito también que mis familiares o cercanos se enfermen. Claro. Entonces esas formaciones que pueden ser de modo virtual o de modo presencial, obviamente cumpliendo las medidas de distancia,
va a generar, en este caso, esa conciencia, ¿no? Obviamente, la formación debe ser específica, y aquí es un error que cometemos muchas veces los profesionales del sector, que damos medidas generales. Aquí no podemos hablar de todo un poco, no. Aquí hay que ser específico. Nosotros, por ejemplo, en el sector de la construcción, tenemos que medir la distancia, no podemos compartir las herramientas. Tiene que ser específico en las medidas que van a aplicar, porque así el colaborador está claro y no podemos asumir. No es que en la televisión dicen que son 2 metros, que usa tu mascarilla. No, tú debes decir desde un inicio, del momento de la reapertura del negocio, estas son las reglas del juego, debes cumplirlas, y obviamente, y ahí entra otro de los controles, que es la supervisión o seguimiento al cumplimiento de todas estas normativas, que en este caso es, obviamente yo establezco todos los controles en función de esa prevención, y le doy el seguimiento al cumplimiento de cada uno de ellos. Ahora, otro de los temas que también es muy importante y es cónsono a la realidad, es que se exigen los servicios de limpieza y desinfección. Y aquí entra un tema que ha generado también otro debate: cómo yo debo hacer la limpieza, cómo yo debo hacer la desinfección, que si debo hacer limpieza con algún producto en específico, si me sirve el alcohol, si tengo que utilizar algún otro. Entonces, ahí es importante, entre las recomendaciones que se dan, son la limpieza diaria, ¿no? La limpieza diaria. Ahora sí, también exige la desinfección completa o a fondo cada 2 semanas del sitio de trabajo. Y también insta a que el personal, una vez que se reintegre, limpie periódicamente su puesto de trabajo, sobre todo las superficies que son manipulables por más de una persona o que son manipulables más constantemente, ¿no? En ese sentido, pues también habla de que el empleador debe dotar de las medidas específicas o de los insumos necesarios para poder lograr esta higienización, que es el jabón, el alcohol o el gel alcoholado y todos los productos de sanitización. Entonces, ya vemos que no necesariamente es algo muy leve o es muy genérico lo que se establece a través de este protocolo de retorno, que tiene sus datos específicos, y que en ese sentido pues no es dejarlo al libre albedrío a cualquier profesional, ¿no? Entonces, adicional a ello, pues también, aparte de los servicios de limpieza, habla de los horarios especiales y restricciones. Claro, coincidiendo con el punto anterior, que no voy a poder tener mi carga ocupacional al máximo debido a que debo guardar distanciamiento, pues eso también me va a obligar a establecer horarios de trabajo. Obviamente no voy a poder cumplir una jornada de 8 horas. En algunos casos debo disminuir la carga horaria, y en otros debo agregar horarios, y de esa manera disminuyo los tiempos. Obviamente, desde antes de cuando se inició la cuarentena, ya se estuvo generando algunas consecuencias asociadas a los factores de riesgo psicosociales, con el solo hecho de internarnos en nuestros hogares y no poder generar digamos que esa competencia desde el punto de vista en casa. Y es que no es lo mismo la costumbre, ese proceso de transformación a los cuales no estábamos familiarizados, pues... El entorno, el espacio, la iluminación, todo. Claro, todos esos factores influyen. Obviamente, el reintegro, como les decía, no iba a ser en su 100%. Entonces va a haber personas que todavía va a sufrir esos factores psicosociales en la transición. ¿Cómo la empresa interactúa de manera tal que pueda aminorar los efectos causados por eso? Entonces ahí entra, y ahí pues obviamente no va a depender únicamente del especialista en seguridad y salud ocupacional,
teniendo en cuenta que esto es un disciplinar, ¿no? Y ahí sí, obviamente, se especializará o habrá especialistas como lo hay en psicología del trabajo, que ahí sí pues pueden aplicar, obviamente, de acuerdo a la organización, las medidas de control. Y obviamente aquellas que sean de acuerdo a las necesidades psicosociales en la dimensión en que se manejen. De manera genérica se pueden aplicar encuestas que pueden generar ese dónde estoy, y acompañado de un especialista pues aplicar controles o medidas específicas. Una de esas que es muy fácil de utilizar y de hecho se recomienda también o permite que pueda ser utilizada por personal no especialista, es la encuesta o la encuesta del método ISTAS 21 o el cuestionario de Copenhague, que a través de 6 dimensiones psicológicas, psicosociales, disculpen, te da un balance de dónde está la carga mental o psicológica de cada uno de esos colaboradores. Y esta puede aplicarse con la tecnología hoy en día, ¿no? Y otro de los aspectos importantes que está vinculado también a esto y es más específico es el estrés, ¿no? Que forma parte también de los factores de riesgo psicosocial. Sin embargo, cómo tú generas la ruptura de la carga de trabajo momentáneamente, de manera tal que la persona pueda relajarse o pueda, como bien indica, generar una pausa que me genere esa oxigenación del cuerpo y de la mente, ¿no? De cierto modo. Sí, porque entonces, creo que con estas medidas, Michael, es algo que le va a generar estrés al usuario o al administrativo, aunque ya de pronto uno dice que no, pero yo siempre me lavo las manos, pero yo siempre, o sea, igual el que tú sepas que tienes que cumplir pues estas recomendaciones, ya eso como que te hace un peso de más. No, el simple hecho de pensar que pues que estoy sometido a algún tipo de contagio o no, y de la parte de la gente que continuaría en el teletrabajo, mantener ese distanciamiento social todavía genera un poquito más de ansiedad, como dice el profe, pues porque todos lo hemos vivido, todos ahorita hemos estado en la modalidad de teletrabajo y vincula muchas cosas, la presión familiar, los espacios compartidos, las tareas del hogar, las tareas de los hijos, encima la carga laboral, entonces todo eso va a generar mayor, como quien dice, ansiedad frente al colaborador, ¿no? Pero también en la parte, profe, del retorno como tal, ese compromiso que tiene el colaborador de adquirir y realmente practicar las medidas de seguridad, realmente como yo sé que a través de la docencia nosotros podemos lograr mucho, y más cuando tú tienes un tipo de colaborador comprometido con la institución y todo lo demás, y realmente concientizado con la realidad frente al tema de salud. ¿Qué otra recomendación tú darías para poder hacer esa vinculación con el colaborador? Claro, aquí aparte de tratar de llegar a la conciencia generando cultura, pues uno puede también, es como diría yo, bueno, a la buena es esta, ¿no? Tú genero cultura, te enseño, y a la mala es obviamente teniendo personas o personal que te vaya generando indicaciones, ¿no? Por ejemplo, si debes hacer una fila, obviamente tú entre las medidas de control vas a marcar o vas a señalizar el suelo, cumpliendo con el distanciamiento. Sin embargo, vas a tener personas o puede que estén personas indicando, bueno, recuerden las medidas, recuerden esto, distanciamiento. Entonces, claro, inicialmente pues ya tú de tanto calar vas a calar, ¿no? Pero esto es una apuesta a la conciencia interna de cada uno, porque por más controles que uno pueda establecer, si la persona no colabora, no contribuye desde su punto de vista personal, pues es muy difícil generar los controles. Y uno no puede obligar, a menos que sea con la coacción, y es que se convierta, por ejemplo, hay empresas que los temas de seguridad y salud antes del COVID lo consideraban una responsabilidad
personal, cosa que si no cumples como parte de tu trabajo es una condición de empleo. Hoy en día eso no debe ser visto de ese modo, porque estamos golpeados. O sea, tú no puedes votar a alguien porque no cumple con los parámetros de salud o sanitarios, pero sí debe ser lo suficiente enérgico de manera tal que la persona llegue a cumplirlo, con tal vez medidas administrativas, una suspensión, porque no estamos hablando solamente de la salud de él, sino también la del resto de colaboradores, y de alguna u otra forma este colaborador debe entrar en conciencia. Así es, y toca también pues trabajar como dice uno, a la antigua, en la parte del acondicionamiento conductual de la persona, reforzamientos, señalizaciones, y que se vaya volviendo, ¿no?, una transformación conductual frente a este tema cultural que tenemos. Acá Ramiro, no sé si tienes alguna pregunta. No sé si ha logrado conectar el audio, Lisa. O le está fallando el audio todavía. No sé si el audio. Lisa, háblenos para ver. ¿Nos escucha? Yo creo que no nos está escuchando. No. Qué lástima, porque él es bien preguntó. Otro de los aspectos que hay que considerar dentro de estos controles es el monitoreo de los síntomas. Ustedes se han percatado cuando han salido otros, tal vez a entidades que ya están abiertas o a supermercados, que te toman la temperatura antes de ingresar. Esto es un control que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud aquí en Panamá, para poder identificar aquellos posibles casos. No necesariamente es un caso comprobado de COVID-19, sin embargo es uno de los síntomas. Entonces te miden la temperatura con un medidor infrarrojo a distancia, que en caso tal de que te tome una temperatura por encima de 38 grados, pues no te debe permitir ingresar y te debe remitir inmediatamente a buscar un centro de salud para controlarte o hacerte la prueba en todo caso, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que esto no es del todo efectivo, porque tenemos personas que son sintomáticas y asintomáticas. Entonces, esto es un poco, digamos que a la ruleta, ¿no? Sí, pero obviamente hay que pero sí establecer un control, claro. Claro, porque es tenerlo, porque de esa manera podemos captar. Y en el caso del punto de vista laboral, uno, enviarlo a casa, que se recupere, y cuando no tenga síntomas de fiebre y demás, se reintegra el trabajo, o que la persona asista al médico para verificar su estado de salud. Michael, algo que me llama mucho la atención, ahora se está implementando el uso de las pantallas. Antes solamente lo estaban utilizando dentro de lo que era el sector salud, pero pues veo que ya lo están usando algunas personas también para salir a la calle. La pantalla te cubre de igual forma que la mascarilla, porque veo que hay personas que se la ponen con mascarilla y máscara y otros que simplemente utilizan la pantalla, ¿no? Entonces no sé si el uso adecuado es con ambas o solo puede ser con una. Ya ese es un tema personal, porque, a ver, vemos el modo de contagio es a través de las gotículas. En todo caso, ingresadas por las vías aéreas, por la boca o por la vista. Entonces, la mascarilla no te va a cubrir lo que es la vista. Por ejemplo, de las salpicaduras de las gotículas al momento del hablar o conversar con una persona que puede que esté infectada. Entonces, el uso de la mascarilla, pues sí, te va a proteger el rostro, pero también puede ser utilizado con lentes. Ya digo, va a depender mucho, digamos que desde el punto de vista personal, porque puedo utilizar, además de la mascarilla, puedo utilizar lentes o gafas, obviamente que tengan la protección que te proteja lateral y la parte superior contra fluidos, o no usar lentes y utilizar la careta o la pantalla facial. Obviamente el uso de esto es constante y aquí es la recomendación de acuerdo a la actividad que realicen. Yo se le digo que es muy importante de acuerdo a la actividad que realicen, porque el definir un control antes sin evaluar los riesgos de cada una de esas actividades puede generar otros riesgos. Por ejemplo, imagínense que en un área de taller yo le establezca el usar este facial más la mascarilla a un colaborador en un lugar que la ventilación es muy limitada,
pues la capacidad respiratoria puede disminuir de cierto modo, o se va a sentir el sofoco o la falta de aliento, ¿no? Que la mascarilla, disculpen, que la careta puede ser reemplazada por unas gafas que cumplan el mismo efectivo, pero que sea menos que tenga restrictiva. un poquito más de ventilación, de cierto modo, ¿no? Profe, y para la parte de, por lo menos en atención al público, por lo menos nosotros en la institución, que tenemos atención al público, pero no es una atención que tenemos que dar un intercambio de objetos, ni comidas, ni instrumentos, ni nada de eso, sino más que todo es comunicación. Claro. ¿Qué equipos de seguridad tú recomendarías? Claro, no nos vinculemos únicamente a los equipos de seguridad. También podemos aplicar otro tipo de controles. El distanciamiento es uno. Obviamente, desde la ventanilla de atención o el punto de atención, puedes limitar que la persona se acerque, ¿no? A través de un objeto que obstruya o que permita. Que indique también. Claro, que señalice, pero también que limite el acercarse, ¿no? He visto también que en algunos casos, sobre todo en atención al cliente, colocan una pantalla, ¿no? Ya sea de cristal o ya sea de plástico, de manera tal que evite que exista un intercambio de fluidos, en todo caso al momento de hablar. Obviamente, esto forma parte de los elementos de limpieza permanente que comentaba hace un momento. Eso puede ser un control sobre todo. Y solamente dejas un espacio que permita la escucha y que generalmente si no es un sitio sellado ni nada, pues te va a permitir hablar incluso aunque esté completamente cerrado. Entonces, que permita la comunicación. Ahora bien, generalmente los métodos de pago se habla de que sean todos a través de en línea o el comercio electrónico. Sin embargo, obviamente, como todo, va a haber personas que sean reacias a la tecnología y que en algún momento dado, es que yo no uso banca en línea, es que yo no sé utilizar el pago de método de PayPal, etcétera. Tendrán que o van a asistir personalmente o simplemente no tienen los medios y tienen el dinero en efectivo. Entonces, ahí, bueno, obviamente tratar de limitar los pagos, ¿no? Transmitiendo a su público, a su clientela, cuáles son los métodos de pago, considerando como primordiales aquellos que sean electrónicos, ¿no? Que eviten el acercamiento, ¿no? Y en la medida señalizar, informar a tu público de cuáles son las medidas de control, no solamente a tu personal interno, sino toda la persona que viene ingresando. Claro, todas las partes interesadas. Llamamos al cliente final, a los colaboradores, a los proveedores o a cualquiera que se acerque al sitio en el cual tienen la actividad económica, ¿no? Claro. No, profe, súper interesante y más que todo, pues también pienso que aprovechar la oportunidad de resaltar la importancia del personal idóneo es realmente vital y que existen universidades e instituciones que se han dedicado a la formación idónea para este tipo de cosas, pero pues realmente es muy importante para mí que se entienda la importancia del licenciado técnico en seguridad y salud ocupacional frente a todo esto, y no solamente por COVID, sino por todos, como veníamos diciendo, desde hace mucho tiempo existe la normativa de los comités y quienes deben pertenecer, y realmente en muy pocas empresas se practica. Y como decía Lynn, pues muchas veces abocamos pensando que solamente la parte de seguridad y salud ocupacional vincula con el sector industrial, y realmente el idóneo en este tipo de disciplinas actúa en muchas de las áreas realmente en todas las áreas donde exista empresas y colaboradores, porque vigila precisamente el bienestar institucional de cada uno de los colaboradores y empresarios. Así que, profe, muchísimas gracias. Lynn, no sé si quieres algo para poder ir cerrando. Yo la verdad estoy complacida pues con todo el tema, y creo que es un tema muy pertinente ahorita pues con todo este tema de la pandemia. Yo creo que entre más informados estemos mejor, no solamente que sea parte de la institución protegernos, sino nosotros también como colaboradores hacerlo, porque la verdad es que no solamente por verlo del punto de vista de uno mismo como persona, pienso que también como cuidar a nuestra familia, pues porque igual vamos a estar expuestos, entonces es muy importante. Creo que el profe Ramiro logró llegar. Al final pude. Ay, por
que sí. Bienvenido. Sí, sí, Estuviste sí. ahí, Ramiro, siempre. Pero Sí. estuve allí, siempre estuve allí Pero escuchando, no, no podía hablar. Ah, ok, pobrecito. Ya estamos cerrando, Qué Ramiro. bueno. Así que, Ramiro, yo sé que tú eres del área de salud y estás muy vinculado con todo este proceso también. Unas últimas recomendaciones a manera, desde tu área profesional, para todo este reintegro a las labores que tú nos puedas regalar. Es básico el equipo de protección personal, tanto del empleador como el que el empleado lo utilice, eso es básico. Tener las normas de asepsia, lavado de manos, eso es importante. El uso de equipo de protección a las personas que van a trabajar, con toda persona que genere aerosol en boca, eso es básico. Así que a las personas que nos escuchan, por favor, el primer sistema de protección es uno mismo. Claro. De verdad que sí, y yo creo también, pues, muy importante lo que dijo también el licenciado Michael, de verdad, pues, tratar de que las empresas nos armemos, pues, ese equipo de disciplina para poder que sea multidisciplinario, pero pues que tratemos de llevar de la mejor forma, pues, esta parte de la bioseguridad, ¿no? Y también pues tratar de que sean idóneos, porque muchas veces siempre está el juega vivo de la empresa que de pronto pues piensa que esto es algo que no es importante, pero la verdad sí, creo que no está de más. Siempre no solamente se enfoquen en la parte de pues cómo se reincorpora la empresa desde la parte económica, sino también pues de la parte de la salud de cada uno de sus colaboradores, ¿no? Así es. Claro, recientemente la pandemia nos ha enseñado que la seguridad y salud ocupacional es importante, sobre todo a controlar esta crisis sanitaria a nivel global, ¿no? De hecho, un dato interesante, este año el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo iba vinculado al bullying o al acoso laboral, ¿no? Sin embargo, por el tema de la pandemia cambió el lema a Detengamos la Pandemia, que está vinculado a los riesgos biológicos y psicosociales generados, no solo en el sector salud, sino todos los sectores económicos, producto del COVID-19, ¿no? Entonces, a todos nos enseñó de igual modo, unos más que otros. Sin embargo, el empresario debe entrar en razón y tomar en cuenta que la seguridad y salud ocupacional, el único objetivo que tiene de cara a los procesos de trabajo es evitar que se generen accidentes de trabajo y enfermedades de tipo ocupacional. Y hoy en día que se genere COVID-19 en tu centro de trabajo es considerada una enfermedad profesional. Entonces, Sí. a prevenir. Yo creo que sí. Claro Bueno, que sí. de Todos verdad a que prevenir. muy, pues yo creo que ha sido muy nutrido este programa y pues espero pues que todos nuestros radioescuchas en la medida de lo posible tomen estas recomendaciones. Igual el colaborador pues que no está dentro de la jornada, pero que le toca seguir de teletrabajo, pues también seguir sus recomendaciones en casa, porque a veces también tenemos familiares que salen. Pienso que la Claro. gente ha bajado mucho la guardia Sí. con eso y de verdad es que tener en Uno cuenta de pues primer anillo de seguridad. Sí. así mismo es, tener en cuenta eso. Así que bueno, muchas gracias queridos colegas, nos vemos entonces en otro programa de Cyber Salud. Hasta pronto. Chao, Chao, gracias. gracias.